Padre tóxicos, ese es el tema que vamos a tocar en esta mañana, de que de seguro a muchos va a llamar la atención. ¿Y padre tóxico? ¿Qué es padre tóxico? ¿Seré un padre tóxico? ¿No seré un padre tóxico? Con nosotros se encuentra el señor Pedro Mendoza, él es consultor infantil, que nos va a despejar estas dudas de cómo tan buenos o tan malos padres somos sin darnos cuenta. Muy buenos días. Buenos días, como siempre, el gusto de estar aquí. Bueno, ¿qué es padre? ¿Qué es ser un padre tóxico? Vamos a partir de un concepto, que el padre tóxico es aquel que le hace daño a su hijo. ¿Sí? El padre es el tóxico e intoxica a sus hijos con diferentes formas de expresión, aquellas formas que siempre se repiten, pero que uno nunca aprende, como decir, nunca vas a hacer nada en la vida. Si sigues así vas a ser un fracasado. Es una especie de abuso verbal que estamos dándole a nuestros hijos y que ellos lógicamente van a sentirse de esa forma. Hay que partir del precepto de que si le dices al niño algo se la va a creer, ¿no? Si al niño le dices que es bueno en algo, va a empezar a creer que es bueno en algo. Si le dices que es malo, también va a creer que es malo ese niño en las actividades que realiza. Entonces, un padre tóxico es un padre aquel que le hace daño a su hijo. Como decía un autor de un libro justamente que se llama Padres Tóxicos, José Luis Canales, decía, el padre tóxico castra emocionalmente a su hijo. A ver, una frase yo creo que muchos padres utilizan en ocasiones, no todos los padres, ¿no? Lo que le logro entender, si sigue así, no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Esa es una de las frases. Esa es una de las frases, de las agresiones que uno le da a su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos tener primero una salud emocional. Es decir, los papás deben tener una salud emocional sana. Es decir, para poder formar a un niño hay que primero estar sano como padres, como mamá, como papá. No podemos nosotros ser padres que todo lo vamos haciendo producto de las pasiones. Es decir, antiguamente los griegos tenían a sus dioses y los dioses desde arriba, sus dioses míticos, observaban el comportamiento del pueblo griego. Cuando el pueblo griego se portaba mal a consideración de los dioses, ellos castigaban, ellos mandaban fuego, ellos mandaban lluvia, ellos mandaban formas en que el poblador griego se sentía amenazado y empezaba a actuar para agradar a los dioses, para que ellos no se enojen. Entonces el niño que tiene un padre tóxico va a empezar a actuar para agradar al papá, para agradar a la mamá, y el niño se va a convertir en un niño condicionado, es decir, no va a ser libre, va a ser un niño con una baja autoestima, con un altísimo grado de no aceptación. El niño no se va a aceptar, se va a sentir muy rechazado. ¿Por qué? Producto de aquellos mensajes, inclusive del abuso físico que el niño puede soportar a través de las diferentes formas que tiene el papá de actuar o de la mamá de actuar frente a él. Don Pedro, me quedo, o sea, no entiendo algo. Usted me dice, tenemos que estar los padres psicológicamente sanos. Emocionalmente sanos. Pero el mismo entorno social es muy complejo. El mismo entorno social hace que sea muy difícil poder estar sanos. El estrés, el trabajo, de repente cuando lidias también, ¿no es cierto? Y llegas a casa y tienes un niño al cual tienes que atender. Entonces todo eso se va acumulando. No es que, o sea, porque son papás, son de madera. Entonces, ¿qué se hace en este ¿Cómo poder casos? equilibrarlo? Exacto, Claro. Porque no es fácil. ¿Cómo lo manejamos? No, que va a ser fácil, es difícil. No, Pero es muy bonito en palabras, pero a la hora de ponerlo en práctica. Claro, no, además, no quiere decir que si un día te enojaste con tu hijita, ya eres una mamá tóxica, ¿no? O sea, habría... Exacto, ¿hasta dónde llega la toxicidad de la que usted está hablando? Exactamente. Por eso ser un padre tóxico es ser un padre que no está emocionalmente bien. O sea, uno puede estar un día enojado y está bien, te enojaste. Eso no significa ser una mamá o un papá tóxico. Pero si todo tú lo resuelves a través de tu estado emocional, de tus pasiones, es decir, que si te enojaste en el trabajo, vienes enojado y vas a hablar con tu hijo
de una manera tan dura que lo vas a agredir. Es decir, tienes el poder sobre tu hijo. Y como no puedes descargar tu enojo en el trabajo, no puedes descargar tu enojo en las labores diarias que realizas, el poder que tienes sobre tu hijo va a impulsarte a que lo ataques a tu hijo, provocando sí que seas un padre tóxico, porque no va a ser una sola vez que le vas a decir cosas negativas a tu hijo. Constantemente lo vas a agredir a tu hijo. Ahí ya te conviertes en una mamá tóxica, te conviertes en un papá tóxico. Pero si un día te enojaste, está bien, todo el mundo tiene el derecho de enojarse. ¿Qué métodos son buenos para utilizar en ese momento, como usted bien lo dice? A ver, yo llego en el trabajo, me fue mal, me fue pésimo, tras de eso voy a llegar a la casa, estoy con pendiente de que tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler, tengo mucho estrés acumulado. Y para rematar, llega de pronto mi esposa diciendo, mi hijo dañó tal cosa y hay que pagar. La gota que derramó el vaso. Exactamente. ¿Cuáles serían de pronto ese pequeño ejercicio que se podría hacer para poder calmar y corregir a nuestros hijos adecuadamente? Allí ya viene el desarrollo de lo que es una de las inteligencias y que es la inteligencia emocional. Es decir, no dejarme llevar por el enojo. Yo me puedo enojar, puedo tener frustraciones, puedo no controlar necesariamente el enojo de ese momento, pero debo entender que mi hijo no tiene la culpa. Ahora, ¿qué sucede? Sucede. O sea, no decimos que los papás no se ven influenciados o las mamás no se ven influenciadas por el entorno en el que se desarrollan y que obviamente los impulsa a tener algún tipo de agresión hacia su hijo porque es con el que tienen el poder. Pero cuando ya el papá no tiene, o la mamá, un control de su inteligencia emocional, va a dañar a su hijo. Y ahí es cuando tiene que buscar ayuda psicológica, me imagino. Es un porque tema la inteligencia emocional no es que se cura con una terapia simple, se cura con tratamiento psicológico, justamente para poder manejar este tipo de situaciones. Inclusive, como todo es una cadena, aquellos papás tóxicos de hoy tuvieron también papás tóxicos en su momento. Es decir, el niño crece y arrastra sus prejuicios, arrastra sus problemas, llega hasta el punto en que el niño no sabe amar sanamente, piensa que el amor es dañino, que el amor es sufrido realmente, que hay que sufrir para ser feliz. Es decir, hay un cambio de concepto en cuanto a lo que significa el amor tranquilo, el amor sereno, el amor que hace bien, y entonces piensa que si el papá lo riñe o la mamá lo resondra, es producto de que él se portó mal. Bueno, ojo que no estamos diciendo que no regañen a sus hijos, porque también nos estaríamos pasando al otro extremo. No los regaña, apláudele a todo, tampoco es eso, no es tratar de buscar un equilibrio, a saber manejar sus emociones con sus hijos. Por eso es que el señor Pedro Mendoza, que es consultor infantil, va a realizar un taller gratuito de autoestima para niños y adolescentes inseguros a partir de los 5 años. Teléfonos para que los padres lo puedan localizar y hacerse de este taller. Este taller es un taller gratuito porque aquellos niños que tienen padres tóxicos, lógicamente tienen una autoestima muy baja. Entonces, para ellos, para los niños, a partir de 5 años, es que estamos dando este taller absolutamente gratuito para poder levantar la autoestima de estos niños, porque luego estos niños sufren en el colegio y tienen problemas, obviamente, en el rendimiento académico. ¿Cuál es el número telefónico que usted puede marcar en este momento? Es el 241-3514, 241-3514, llame en este momento, una persona va a atender el teléfono y usted dice, quiero que mi hijo participe del taller gratuito para levantar la autoestima a partir de los 5 años. Muchas gracias, don Pedro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros tenemos más aquí en Al Día.